Buenos días, soy Fabián García Pastor y bienvenidos a esta primera videoclase del primer capítulo, este primer videocapítulo que va a ser sobre la innovación permanente como clave de la prosperidad. Yo creo que es conveniente fijarnos en el periodo en el que estamos. Estamos en un periodo de cambio tecnológico increíble. Realmente si vemos un poquito hacia atrás y vemos las revoluciones tecnológicas que ha habido, la primera revolución tecnológica, que fue la revolución que vino como consecuencia del vapor, de la invención de la máquina de vapor, siglo XVIII. Siglo XIX, segunda revolución tecnológica, que fue consecuencia de la electricidad. La electricidad fue un boom para las innovaciones que vinieron posteriormente. Pasamos al siglo XX y en el siglo XX, pues la invención del transistor, como consecuencia de la invención del transistor, la creación de los ordenadores, después vinieron la creación de Internet, el móvil, como consecuencia un montón también de innovaciones que vinieron posteriormente y que han sido hasta hace muy poquitos años realmente, porque desde hace estos años, ya en el siglo XXI, en este siglo, estamos hablando de la cuarta revolución tecnológica. Entonces, este ámbito de revoluciones, desde el siglo XVIII hasta ahora, es lo que nos ha traído hasta ahora. Dicen los historiadores que es conveniente muchas veces conocer el pasado para saber dónde estamos y para ver qué es lo que viene después. Vamos a ver un poquito ahora qué es lo que viene después. Y esto es lo que nos va a hacer ver por qué la innovación, porque la innovación tiene que ser una clave realmente, una clave permanente del crecimiento y la prosperidad de los tiempos en los que estamos ahora realmente. Lo vamos a ver con 5 tendencias globales y con 6 megatendencias tecnológicas. Y vamos a repasarlas brevemente en este videocapítulo. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de 5 tendencias que están, podríamos decirlo, moviendo el mundo realmente. La primera, como no, la primera es sobre el cambio climático y sobre nuestro planeta en general. El planeta en el que vivimos y los recursos que tenemos. Y la verdad es que aquí no nos llevamos demasiado bien con nuestro planeta. Sabemos las consecuencias que esto está teniendo. Es del orden de decenas de miles, de millones, de toneladas de gases de efecto invernadero, lo que estamos lanzando anualmente a nuestro planeta, y los estudios más recientes dicen que tenemos que reducirlas a cero en los próximos años. Cero emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2050 y en este momento tenemos decenas de miles de millones. Las consecuencias son terribles. Estamos viendo los cambios climáticos que hay, las grandes tempestades, los grandes cambios que hay, incluso el crecimiento del nivel del mar que va a llegar a alguna de las ciudades costeras en los próximos años si seguimos al ritmo. Esta es una de las tendencias y una de las tendencias importantes que nos están afectando ahora. Una segunda, vamos a hablar de los cambios económicos. Realmente lo que estamos viviendo desde hace cierto tiempo es que el centro de la economía mundial está en Occidente. Nace de Estados Unidos y realmente la continúan este grupo llamado de los G7, que son los países más ricos hasta ahora, económicamente podríamos decir, ¿no? Esto está cambiando. Está cambiando de forma que en los próximos años, pero muy pocos, posiblemente 5 próximos años, China va a superar a Estados Unidos en su poder económico, en la generación de riqueza económica. Y no solamente China, sino que el grupo de los G7 se va a transformar en el grupo de los E7. E de España, 7. Aunque España no está ni en el G ni en el E7, este grupo E7, que es el de los países emergentes, económicamente hablando, va a superar al grupo actual de los G7. En este grupo de los E7 están países pues, como India, como Indonesia, como Brasil, como México, como Rusia, como Turquía. Son países emergentes cuya capacidad económica, como comento, va a superar al de los G7 actuales. Por tanto, desde este punto de vista, desde esta perspectiva, los cambios económicos se van a trasladar desde Occidente hasta fundamentalmente la parte de Asia, liderados por China, pero no solamente por China, sino por otros países también. Y esto hay que tenerlo en cuenta también. Un tercer punto es el que se refiere a la creciente polarización que hay, incluso a nivel político, podríamos decir. Estamos viendo como organizaciones globales que generaban unión mundial
pues están en solfa en muchas ocasiones. Y lo hemos visto como, por ejemplo, organizaciones, la cumbre del clima, por ejemplo, la previa de París estuvo en solfa también por parte de algunos países, especialmente por parte de Estados Unidos, pero también la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y otras organizaciones, incluso la OTAN también, pues ha estado puesta también en el aire por parte de Estados Unidos. Y sin ir tan lejos, acabamos de ver como, por ejemplo, hace muy poco tiempo el Brexit con Reino Unido pues ha provocado que la Unión Europea se haya desmembrado parcialmente. Esto está ocurriendo también y esto está teniendo una consecuencia a nivel de polarización. Quiere decir que hay mayor polarización ahora, incluso está impulsada por las propias redes sociales. Las redes sociales, con estos filtros de burbuja que se llaman, fomentan el que haya esa divergencia y esa diferente polarización. Muchas veces nuestros propios sesgos de confirmación buscamos irnos a alguno de estos grupos extremos que hay, ¿no? Esta es otra de las tendencias importantes que hay y una que no podemos obviar son los temas demográficos. Los temas demográficos son absolutamente relevantes tenerlos en cuenta. Empecemos, por ejemplo, pues por la esperanza de vida, y esto son grandes buenas noticias para todos. Algunas son increíblemente importantes. O sea, pensemos, por ejemplo, que en los últimos años, vamos a considerar los 100 últimos años en China ha duplicado su esperanza de vida. Ha pasado de los 40 años, en los años 50 del siglo pasado, a los 80 años actualmente. Son datos realmente impresionantes. En España esto está ocurriendo también, donde lideramos los ratings a nivel global, a nivel mundial, en cuanto a esperanza de vida. Y esto tiene un impacto muy importante, lo estamos viendo casi a diario en el tema de las pensiones, pero otras cuestiones muy relevantes es que cada vez va a haber más gente mayor todavía. Y esto tiene impacto en el ocio de esta gente mayor, tiene impacto en la salud que hay que cuidar de esta gente mayor y en muchos otros aspectos. Es muy relevante también considerar que la población mundial está creciendo y está creciendo de forma importante. Actualmente somos unos 7.700 millones de habitantes y se habla de que llegaremos a los 10.000 millones de habitantes en los próximos años. Y ahí probablemente se frenará. Pero además hay una migración hacia las grandes ciudades, campo a grandes ciudades, podríamos decir, y estas grandes ciudades se han convertido en megaciudades. Hay ciudades tan impresionantes en tamaño como Tokio, con 30 y tantos millones de habitantes, pero no solamente Tokio, sino que en China hay muchas ciudades que se han convertido en megaciudades y cada vez habrá más, o en India, pero incluso en sitios que ahora no tenemos en nuestro periscopio, como por ejemplo en Asia, donde habrá grandes ciudades enormes, tan grandes como las que estamos diciendo. Lagos era una de ellas, Kinshasa, El Cairo, etc. Es otra de las grandes tendencias importantes. Y por fin, otra gran tendencia es el tema de los cambios sociales y culturales. Y aquí sí que tenemos que decir que hay una agregación. Igual que antes hablábamos de esa polarización, aquí sí que se está produciendo un elemento de conjunción, ¿no? Y lo estamos viendo pues, con ejemplos claros de todos los días. Por ejemplo, una aplicación que está en el ánimo casi de todos últimamente es TikTok, que es una aplicación que viene de China y que se ha extendido por todo el mundo, incluso por el otro polo, por Estados Unidos, por todos los lados, ¿no? Y estamos viendo como, por ejemplo, el fútbol ha reunido a casi todo el mundo y donde cosas que están pasando en Europa se están trasladando a Asia, en fin, y hay una serie realmente de cuestiones que están pasando a nivel global que están agrupando realmente a la gente. 5 tendencias que afectan a una gran parte del mundo y que son importantes tener en cuenta cuando pensamos en lo que va a ocurrir. Vayamos ahora a las 6 megatendencias a nivel tecnológico, que son también muy relevantes a la hora de considerar el futuro. Entonces, en principio vamos a hablar de una primera que es la computación ubicua. Nos olvidamos ya, y nos hemos olvidado ya, de la computación de escritorio. La computación donde tenemos un ordenador y ese ordenador es el que está ahí y solamente es esto. Ahora vamos con nuestro móvil en el bolsillo todos, o casi todos. Ahora muchos llevamos un smartwatch, un reloj inteligente o una pulsera que nos mide pulsaciones, tenemos un conjunto de tecnología y de aparatos
que hacen que esa computación sea ubicua, lo que se llama también inteligencia ambiental. Segundo, sabemos que el Internet se ha extendido a nivel global de forma apabullante. Más de la mitad de la población, aproximadamente unos 3.500, casi 4.000 millones de personas tienen acceso a Internet. Todavía faltan conexiones, ¿no? Pero están muy extendidas. Esto no es nada en relación a la Internet de las cosas. Esto no es nada en cuanto a esos 50.000 millones de aparatos que en 2 o 3 años estarán conectados ya a Internet también. De 3.000 millones de personas a 50.000 millones que tendremos muy en breve, ¿no? Entonces hablamos ya no solamente de Internet de las personas o de las cosas, sino hablamos de ese Internet of Everything, Internet de todo, donde están incluidas personas, cosas, procesos, datos. Una tendencia realmente importante también, como lo es el tema de los datos, la datificación de todo. Cada vez recibimos más datos por todos los lados, cada vez enviamos más datos por todos los lados, hay un mar de datos. El crecimiento es brutal, 40% anual cada año de crecimiento en cuanto a los datos que se producen. Montones de exabytes, de petabytes, de terabytes, muchos ceros seguidos al 1 inicial, ¿no? Enorme cantidad de datos que están condicionando pues, muchas cosas y están promoviendo la innovación, están facilitando la inteligencia artificial y están pues, creando mucha innovación también, ¿no? Hablaremos posteriormente de los datos en otro videocapítulo, como también lo haremos de la inteligencia artificial, que es otra de las megatendencias tecnológicas. De hecho, esta cuarta revolución, cuando hay que ponerle un apellido, en muchos casos se habla sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está renaciendo. Empezó hace mucho tiempo, mitad del siglo pasado, ha tenido sus altos y sus bajos, pero actualmente parece, se está viendo por las aplicaciones que hay, que es justo un renacer de la inteligencia artificial. También hablamos de la realidad extendida como un paraguas que recoge la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta, que fundamentalmente consiste en, tal vez es contradictorio esa realidad virtual, ¿no? Pero es poner esos elementos artificiales al mismo tiempo que elementos reales. Y a veces esto crea aplicaciones donde no se sabe muy bien cuál es la parte real o la parte artificial, pero que dan una información absolutamente diferente. Lo podemos ver en estas aplicaciones que tenemos al alcance de la mano ya en nuestro móvil, donde podemos ver un mapa y donde vemos la realidad pues, con información etiquetada sobre lo que estamos, restaurantes, etcétera, sobre lo que estamos viendo en la realidad. Y finalmente, por terminar este repaso a las tendencias, vamos a hablar de la confianza digital. Algo quizá que se conoce menos en líneas generales, pero que es absolutamente relevante en este mundo digital del que estamos hablando, y que es el incrementar la confianza que tenemos nosotros en lo que está ocurriendo a nivel digital en nuestro alrededor. Estamos viendo que en muchas ocasiones estamos cansados de ofrecer datos, de que nos pidan nuestra conformidad sin saber qué conformidad es y a dónde van a parar estos datos. Estamos viendo una cierta desconfianza en cómo se tratan esos datos por parte de algunas empresas, y lo que los usuarios, nosotros queremos es tener confianza digital en las organizaciones a las que damos los datos, que están tratando con nosotros. Esta es una tendencia muy importante, actual, porque grandes organizaciones y pequeñas organizaciones necesitan transmitir esa confianza a nosotros, a los consumidores y a los clientes. Bien, estas son 6 tendencias que, junto con las 5 anteriores y con esa revisión rápida histórica que hemos visto, lo que hacen es situarnos justamente ahora. Por esa razón hablamos de esa innovación permanente y hablamos justamente de que estamos en un periodo pues muy desafiante y muy interesante para ver qué es lo que ocurre en el futuro. Próximos videocapítulos vamos a ver alguna de estas tendencias más en detalle. Muchas gracias por vuestra atención. Nada más.